Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de la Santa Misa. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa es un verdadero y propio sacrificio que se ofrece a Dios. Dicho sacrificio es en representación y memorial del sacrificio hecho en la cruz por Cristo, por lo que su eficacia saludable se aplica para la remisión de los pecados. El oferente y el ofrecido tanto en la misa como en la cruz es el mismo Jesucristo. La misa o celebración de la Eucaristía es la renovación del sacramento de nuestra salvación realizada por Cristo en la cruz. Es también un sacrificio de alabanza en acción de gracias a Dios por la creación. El verdadero culto que se ofrece a Dios es con sacrificio. Sin sacrificio no hay culto, porque el culto verdadero se ofrece a Dios en la misa, con el sacrificio del pan y del vino, en conmemoración del sacrificio hecho por Cristo en la última cena. El verdadero sacrificio eucarístico lo ofrece y lo celebra toda la creación amada de elegidos hijos de Dios. Es presentada al Padre por medio del sacerdote en recuerdo y memorial de la muerte y resurrección de Cristo. En la Santa Misa, los cristianos le rendimos a la Santa Eucaristía consagrada el culto de la tría, es decir, la adoración reservada únicamente a Dios, tanto durante la celebración eucarística como fuera de ella. La Santa Misa es la forma más íntima de experimentar el encuentro real y personal con el Señor en su palabra y en el santo sacrificio ofrecido en el pan y el vino. Este encuentro se desborda de amor que nos lleva a dirigirnos a Él en nuestra oración diaria. Las oraciones que utilizamos en la misa vienen de la Biblia. De hecho, el texto escrito de la Biblia se convierte en una palabra viva y orante cada vez que celebramos la Eucaristía. La mayor parte de la misa es un diálogo entre los fieles y Dios. Por mediación del sacerdote, llevamos a cabo esta conversación enteramente con el lenguaje que se encuentra en la Biblia. La señal de la cruz. Todas las misas comienzan de la misma manera. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13. La señal de la cruz comenzó cuando los apóstoles sellaban a los nuevos bautizados en Cristo y en el Espíritu Santo, trazando la señal de la cruz en sus frentes. En Mateo capítulo 28, versículo 19, se encontrarán las palabras exactas de la señal de la cruz. El Señor esté con ustedes. Este saludo del sacerdote viene directamente en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 22. El Señor esté con tu espíritu. La gracia esté con ustedes. La asamblea responde, y con tu espíritu. El sacerdote podría también decir que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Pero eso también viene de las Escrituras. Efesios capítulo 1 versículo 2. Señor, ten piedad. Nuestra súplica de ayuda y perdón se encuentra en toda la Biblia. Salmo 51, Baruch capítulo 3 versículo 2 y Evangelio de San Lucas capítulo 18 versículo 13 y versículo 38 y 39. Gloria a Dios en el cielo.
Cuando cantamos el Gloria, nos unimos a los ángeles que cantaron en la noche del nacimiento de Jesús. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 14. Primera lectura. La primera lectura siempre se toma del Antiguo Testamento, excepto en tiempos de Pascua, en que se toma de los Hechos de los Apóstoles. Salmo responsorial. Cantamos o recitamos uno de los salmos del Antiguo Testamento. Segunda lectura. La segunda lectura de la celebración se toma de una de las epístolas del Nuevo Testamento. Lectura del Evangelio. El sacerdote o el diácono lee en voz alta un pasaje de la vida, muerte y resurrección de Jesús, tomado de uno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, dependiendo del tiempo litúrgico. Homilía. El sacerdote o el diácono comparte la reflexión sobre las lecturas de las Escrituras explicando su significado y su enseñanza para todos los católicos de todos los tiempos. Santo, santo, santo. Antes de arrodillarnos ante el altar, cantamos otro himno angélico de la Biblia. Isaías 6, versículo 3 dice: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Oración eucarística. El núcleo de la misa está tomado directamente del Evangelio de San Marcos, capítulo 14, del versículo 22 al versículo 24. Mientras comían, Jesús tomó el pan. La oración del Señor. Recitamos la oración que nos identifica como seguidores de Jesús, ya que Él mismo nos dio estas palabras, según San Mateo capítulo 6 del versículo 9 al versículo 13. El saludo de paz. Las palabras que usa el sacerdote, la paz les dejo, mi paz les doy, viene directamente del Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 27. Nuestra respuesta de intercambiar un saludo de paz con los demás refleja en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 26, donde se dice: saluden a todos los hermanos con un beso de paz. Ver también Primera de Samuel capítulo 25 versículo 6. Cordero de Dios. Esta oración viene del Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno. Antes de recibir la comunión, confesamos que somos indignos con las palabras del centurión romano que tenía un sirviente enfermo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Evangelio de San Lucas capítulo 7 versículo 6. Pan y vino, cuerpo y sangre de Cristo. Nuestra experiencia de la Eucaristía, la nueva alianza de la salvación a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, está tomada en la descripción que hace Mateo de la última cena, Mateo capítulo 26, versículo 26-28. Inclinen la cabeza y pidan la bendición de Dios. Concluimos la misa con una bendición seguida de amén. En el libro de Nehemías del Antiguo Testamento se dice: Esdras bendijo al Señor, al Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Entonces inclinaron la cabeza y dieron culto al Señor. Nehemías capítulo 8 versículo 6. También Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20.
Para gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.